hablar de Luis Oscar Aiza en Catamarca. Yo creo que ya mucha gente del noroeste argentino, con decir nada más que su nombre, sabe perfectamente de quién estamos hablando. Eh, Mucho sería tratar de acomodarme yo en los tantos y decir un colega, porque yo soy un admirador desde muy pequeño de la tarea que él venía desarrollando en lo que yo recuerdo en el EW7, pero seguramente muchos de ustedes también lo conocen, no tan solo por el EW7, lo conocen arriba de los escenarios, el haber participado en distintos eventos relacionados con la presentación de espectáculos musicales y otras cosas más que las ha llevado adelante en estos tantos años de trayectoria. Por eso, esta presentación simple para darle las muy buenas noches, Luis Oscar Aiza, y bueno, fundamentalmente muchas gracias por haber venido, ¿no? Sabemos que estaba muy ocupado. No, al contrario, el agradecido soy yo de esta gentileza tan especial de venir a compartir una cosa tan linda, tan agradable, como decías en el comienzo, de dialogar, conocer, saber por qué y para qué en esta profesión, que no sé, yo la tomé desde muy jovencito, con un inmenso cariño, con la posibilidad de llegar o no llegar en aquellos tiempos muy difícil, pero que felizmente haber venido a Catamarca me brindó la oportunidad de llegar a lo que yo quería. Venir a Catamarca, usted no estaba en la provincia de Catamarca. No, yo soy cordobés de nacimiento, de crecimiento, nacido allá por un pueblito llamado Corralito, en el departamento Tercero Arriba, en la provincia de Córdoba. ¿Qué sector más o menos es esto en la provincia de Córdoba? Está muy cerca de Río Tercero. Ajá. O sea, en esa zona viene a ser departamento Tercero Arriba, Río Ajá. Tercero hacia abajo en Calamuchita, Corralito en la zona de Río Tercero hacia arriba, buscando la parte de Río Cuarto, de La Carlota, en esa zona. Pero desde muy chiquitito, de apenas 2 años, viviendo en Jesús María hasta los 20 años. O sea que usted lo que tiene más en su memoria, digamos, más allá de ser recordado donde nació, es Jesús María prácticamente. Claro, ¿verdad? sí, Jesús María fue todo mi accionar de niño, de joven, de adolescente, de buscar la posibilidad de tener siempre delante un micrófono, concretarlo y venir a profesionalizarme en Catamarca. Desde los 2 hasta los 20 años en Villa María, en Jesús María. En Jesús María. Esto, sus padres le contaron después dónde había nacido. ¿Usted fue a conocer el pueblo, el lugarcito donde había nacido usted? Sí, no, teníamos todos los familiares allí, entonces permanentemente era nuestro regreso a ese pueblo, muy chiquitito, a una zona muy trabajada en lo que hace al campo, una zona muy productora de maní en la provincia de Córdoba. Permanentemente regresando allí, pero realizando toda la actividad de mis padres, mis 5 hermanos en Jesús María. 5 hermanos, en total 5 son hermanos. 5 hermanos. Sí, éramos. Mi hermano varón más chico falleció ya hace 2 años. ¿Cuántos años cuenta usted actualmente? 60. 60 años. ¿En qué año nació y cuál es el mes en el que nació usted, la fecha de su cumpleaños? Bueno, yo soy autónomo. Yo nací en 25 de agosto del año 1935. Qué bárbaro, 25 de agosto, justito la fecha de la Justito autonomía. la fiesta de la autonomía en Catamarca. Toda la escuela primaria entonces la realizó usted en Jesús María. Todos los estudios primarios y secundarios en la ciudad de Jesús María. Y cuando terminó la escuela secundaria, tenía 18, 19 años. Exacto. Y allí usted ya había tenido la oportunidad de enfrentarse a un micrófono. Sí. Yo desde los 11 años, en aquellos tiempos, había que estudiar y había que trabajar. Desde los 11 años yo comencé a trabajar en una casa de fotografía. Yo era fotógrafo, pero de laboratorio. Trabajaba en laboratorio. Era el que revelaba, ¿no? Exacto, yo revelaba en aquellos reveladores muy caseros, no con toda la rapidez y la fluidez que tiene ahora este trabajo de fotografía. Aquello era muy artesanal, se trabajaba durante todo el día para poder entregar fotografías en Jesús María, una zona de mucho turismo, recién a partir de las 7, 8 de la tarde. Usted decía que trabajaba porque era necesario. ¿Por qué? Porque en la familia no había... Sí, en razón de que había que ayudar a los padres para poder estudiar, ¿no es cierto? Yo tenía mis hermanos, todos menores,
todos estudiando, entonces había que ayudar, había que brindar una colaboración. Era de una condición muy humilde su familia. Sí, 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 con una humildad, pero en aquella humildad que enaltecía, o sea, un trabajo muy tesonero de mi padre. Ubiquémonos en Catamarca y el rodeo, para ubicar Jesús María y Ascochinga. Mi padre con su camión hacía un viaje por la mañana, un viaje por la tarde, para traer desde Ascochinga a Jesús María la piedra en bruto, para que en Jesús María se elabore la cal. Entonces ese es el trabajo que él hacía, y a mí me gustaba muchísimo. Yo en aquellos tiempos la radio, ¿no es cierto? Lo tradicional de cenar con los Pérez García, el Glostora Tango Club, y hacerse a ese escuchar radio permanentemente y decir, ahí quisiera estar, ahí quisiera llegar, ¿de qué manera puedo hacerlo? Entonces, desde los 11 años en esto de fotografía, pero porque allí había alguien que en el pueblo trabajaba en una publicidad de aquellas que tenían un parlante en la plaza. Entonces yo llegaba ahí, y por las noches, cuando estaba esta publicidad, los sábados y domingos, yo iba a colaborar, iba a aprender ahí, porque eso era lo que me gustaba. ¿Qué hacía? ¿Leía? Leíamos, fundamentalmente yo pasaba las tandas, yo hacía la publicidad, me enamoraba hacer publicidad, me gustaba seleccionar la música, porque en aquella época era la tradicional vuelta del perro en la plaza. Claro. Entonces había que más o menos ver cuál era el ambiente que estaba caminando en la plaza para saber. Conocíamos muchos, yo practicaba fútbol, básquetbol, pelota paleta, natación, era mucho el deporte que yo practicaba en la escuela. Entonces conocía mucho el ambiente, sabía qué música preferían, yo venía, ponía música, hacíamos pedidos, se dedicaba, y se hacía más ameno ese paseo del perro. Ahora, suelen decir que, digamos, para enfrentar un micrófono, por lo menos mucha gente lo manifiesta, no es demasiado fácil enfrentarse a un micrófono, hay que tener una personalidad casi, podríamos decir, extrovertida. Sí, no, fundamentalmente lo que siempre pensamos, el más allá. No pensar que aquí estamos solamente dos y un micrófono en el medio, sino empezar cuánta gente que está escuchando, cuánta gente que está desde los distintos estados sociales participando de esta conversación. Quizás ahora con lo tan lindo y tan rápido de hacer un zapping y pasarse a otro programa, de ir a otra posibilidad de decir qué tengo que estar escuchando yo, qué me interesa a mí, que pueda haber sido o no sido un nacimiento en la radio. Antes había una sola y había que escucharla sí o sí. Por supuesto. Entonces había que tratar fundamentalmente de estar compenetrado en qué podía ser importante en ese momento. Entonces comenzó a hacer el micrófono, digamos así, en la forma tandera, podríamos denominarlo así, en la plaza. Exacto. ¿Y cuándo fue la primera vez que usted tuvo ya la oportunidad de que se siente detrás de un micrófono ya en una radio? En una radio aquí en Catamarca. En Jesús María nunca. En Jesús María no, porque allá no existían radios en ese tiempo, sino simplemente esa publicidad con parlantes en la plaza. ¿Por qué se vino usted para Catamarca? Bueno, porque vuelvo al comienzo, muy difícil aquello, ¿no es cierto? Para poder decir estoy en una radio, soy locutor, había que estudiar 3 años en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, en el ISER. Había que ir a Buenos Aires directamente a estudiar, de lo contrario era muy difícil. Córdoba era una ciudad muy competitiva, con aquellas épocas LB3, LB2, Radio Universidad, las únicas 3 radios, sumamente difícil para quien del interior pretendía llegar a una radio de Córdoba. De Jesús María vino a Catamarca Domingo Marqués, muchos años locutor en LW7. Teníamos, en un tiempo formamos ya, pusimos una agencia de publicidad con los parlantes en la plaza, o sea que ya era competitivo, ya era nuestra propiedad. Entonces Marqués se vino a Catamarca, yo estaba haciendo el servicio militar, él volvió a Jesús María y me dice, en Catamarca
hay posibilidades de entrar a la radio sin tener el carnet profesional del ISER todavía. Porque, en fin, allá todavía no está muy profesionalizado este tema del carnet del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Yo salí un día lunes del servicio militar, me indemnizaron en mi trabajo y el día jueves tomé un tren y me vine a Catamarca. Porque mi deseo, mi vocación era ser locutor en radio. Ahora, ¿usted ya sabía que tenía las condiciones? No sé si yo sabía que tenía condiciones, pero sí tenía mucho cariño por esta profesión. Bueno, cuando llega a Catamarca, entonces tiene la oportunidad de hacer sus primeras armas ya en el W7. Sí, pero ¿Quién era? No tan fácil. No tan fácil. No tan fácil, porque yo tuve que hacer mucho tiempo en programación. Ah, ¿no entró como locutor? No era de entrar como locutor, había locutores tremendos, era una LW7 con un staff de locutores realmente excepcional. No había posibilidades, pero sí posibilidades de trabajar en el departamento de programación. ¿Y usted que conocía un poco de música y todo eso también? Claro, era aquellos tiempos de los discos de pasta de 78, que había que escribirlo, todo se escribía en planilla de Sadaí, todo tenía que estar aprobado, las planillas tenían que estar firmadas, se tenían que marcar los discos que estaban puestos para el programa, o sea que era un control muy estricto que nos realizaba el correo. ¿Usted trabajaba específicamente para la radio o tenía deslindado algunos programas en particular? No, directamente el trabajo para la radio. Y se dio la oportunidad de buscar el micrófono a través del deporte. Comencé haciendo deporte con gente muy importante, muy recordada, como Luis Bevilacqua, como Eduardo Navarro, que eran los que estaban en aquella época. Y después me dio la oportunidad total los famosos radioteatros. ¿También hizo radioteatro? Hice radioteatro, comenzaba como relator, después había radioteatro que le faltaban muchos artistas, entonces que había que hacer relato y había que hacer de vez en cuando también algún personaje en el radioteatro. Qué increíble, ¿eh? ¿Qué año era don Luis? Año 56. Año 1956. Claro. Nos decía que tuvo la primera oportunidad dentro del plano deportivo de hacer algo usted. Exacto. ¿Cómo fue? Y comenzamos a colaborar con Luis Bevilacqua, con Eduardo Navarro, a hacer fútbol, fundamentalmente desde la cancha de la liga. Después había un programa. ¿Qué hacía usted? ¿Qué es lo que hacía usted? Yo hacía publicidad. Hacía publicidad. Pasaba las tandas. No a muchos les gustaba ir a hacer esa publicidad dentro del deporte. A mí sí, a mí me encantaba. Yo ponía un micrófono enfrente y para mí era realmente importante. Fue muy importante la labor que cumplían los operadores. Los operadores en aquella época era casi una cosa muy familiar con el locutor. Había operadores excepcionales como Ramón Beltrán Delgado, como Antonio Luján Vélez, como Luis Alfredo Reynoso, como Tomás Núñez, más conocido como árbitro de fútbol. Casi nadie recuerda que Tomás Núñez fue operador de radio en LW7 Radio Catamarca. Silvio Roberto Nievas. Entonces, incluso ellos eran lo que marcaban nuestros errores. Fundamentalmente, tenían más tiempo. Muchos de los errores que nosotros cometíamos, el operador venía y marcaba. Esto no es así, esto es de esta manera. Antes se anunciaba todo. Era obligación decir la comparsita, tango de Gerardo Matos Rodríguez, Enrique Maroni, Pascual Contursi, interpretado por la orquesta de Juan D'Arienzo. Había que decir todo. Todo eso lo copiaban en el correo. Y quien no lo decía, después venía el informe del correo, el locutor en el turno de 14 a 14:30 pasó un tema musical y no lo anunció. Y ahí venía la sanción. Claro. Sí, sanción que nunca era menos de 3 días de suspensión. Qué bárbaro. Muy estricto era todo eso. ¿Y usted estaba conforme hasta allí con lo que hacía, digamos, en cuanto a lo que eran las tandas del deporte? ¿O su ilusión era todavía tener su programa propio? No, la ilusión mía siempre era llegar más, tratar de llegar más.
conducir programas. En aquella época había números vivos, en vivo, en la actuación de la radio. A las 13 actuaba el maestro Horacio Gandini con su orquesta. A las 13 actuaba el maestro Emilio Yalaber con su orquesta. A las 13 cantaban Chico Rodríguez, cuñado de Cachín Díaz, un cantor de bolero extraordinario, recordando esos temas que estabas escuchando recién. Y había que presentarlos. Entonces, ahí era donde yo tenía un poquito más facilidad de entrar. Ajá. ¿No es cierto? Porque, y después era muy tradicional en la radio, un programa de 15 a 16, todos los días de música clásica. Entonces había un señor Durán, un locutor excepcional que después se fue a Salta. No había los aire acondicionados que tenemos en este momento. Había un solo ventilador en la radio. Si llegaba operador, no venía para locutores. Si llegaba locutores, no iba para operador. No era muy fácil. Eran aquellos tiempos de 44, 45 grados, realmente para tener posibilidades de estar dentro de una radio, no muy fácil. Entonces era muy lindo porque presentar la música clásica requería que uno se preocupe, que uno estudie, que uno aprenda a decir los nombres en inglés, en francés, sin haber tenido mucho conocimiento. Yo supongo, por lo que usted me estaba diciendo, que no debe haber sido demasiado fácil ingresar para locutores, y menos todavía aún, me supongo, Claro. si en la misma época había 2 o 3 personas con cualidades aproximadamente iguales, había que casi competir entre ustedes. Sí, era una competencia muy, muy fuerte, pero de muy mucha amistad. Claro. El que lograba entrar a esa familia de LW7 era realmente un privilegiado, cosa que a mí felizmente me ocurrió. Locutores excepcionales como Ramón Vivanco Salles, como Manuel Flores, como Carlos de Negri, Juan Carlos Andrada. Era gente de una gran experiencia y de una gran capacidad. ¿Cuándo considera usted que se pudo llegar a sentar dentro de la radio como para ya comenzar a tener manejo del micrófono en función de las programaciones que se emitían? Bueno, fundamentalmente en la confianza que tenía Ramón Vivanco Salle en mí. ¿No es cierto? Aquella época no existían incluso los grabadores. O sea que Ramón Vivanco Salles, siendo jefe de locutores, tenía que hacerse cargo del informativo de la radio. Pero tenía que escuchar muy costosamente Radio El Mundo, copiar a mano lo que iba diciendo el servicio informativo de Radio El Mundo y confeccionar el informativo para que sea leído después. Entonces era un trabajo muy arduo que él tenía, un especial cariño hacia mí. Entonces él se respaldaba un poquito en que yo podía cubrir algún medio turno, alguna media hora, para que él pudiese trabajar más tranquilo en la parte de informativo. Entonces ahí estaba el accionar del director de la radio, en aquella época un señor Oliva, de permitir que yo, sin tener el carnet profesional, pudiese hacer uso del micrófono. Pero usted lo logra, lo consigue el carnet. Sí, lo consigo el carnet, sin necesidad de ir a estar los 3 años en Buenos Aires. En aquella época era director de la radio, ya me voy a acordar, un hombre muy queridísimo, que me decía cuál es su problema para que usted no esté dentro del equipo de locutores. No tener el carnet profesional. ¿Qué habría que hacer? Y habría que por lo menos tener los cuadernillos, estudiar e ir a rendir. Entonces había un hombre que era jefe del servicio informativo de Radio El Mundo, un señor Chumilla, que estaba dentro de los profesores del ISAR, y me dio la facilidad de enviar los apuntes, estudiarlos e ir a rendir. Iba una vez por semana, rendía y volvía. Entonces eso me dio la facilidad de poder en muy poquitito tiempo obtener el carnet de profesión. ¿Se acuerda qué año era? Sí, allá por 1964. Cuando obtiene el carnet. Exacto. Septiembre. Y a partir de allí usted ya comenzó, digamos, a tener mayor importancia dentro del medio de la radio, ya como... No, ya teníamos un accionar muy lindo con Manuel Flores.
en los bailes, con Manuel Flores, en muchísimos programas, con la participación de la gente, en los distintos barrios, concursos que se hacían a través de la radio. Yo permanentemente era el locutor que él tenía para que él pudiese animar. Aquí donde estamos en este momento, funcionaba el Disc Club. Creamos un club muy lindo, muy importante. Entonces aquí veníamos a animar las fiestas bailables. Qué bárbaro. Y eso daba más posibilidad, daba más confianza. Uno podía llegar a trabajar con mayor facilidad. Ahora, me pareciera a mí, ¿no?, que a todo esto ya la personalidad de ustedes comenzó a ser importante para el medio. Es decir, la gente los empezaba a reconocer a ustedes como representativos de un medio de comunicación importante en la provincia. Sí, aparte existía en ese tiempo la posibilidad de que el comerciante elija el locutor para que haga su publicidad. Uh-huh. Entonces hubo gente como don Miguel Bear, como don Guillermo Weinstein, como los hermanos Ricardo, eran Angelina, que privilegiaban el hecho de decir, es la nueva voz, yo quiero hacer publicidad, pero que la haga el cordobés, decían a mí en esa época. Entonces eso facilitaba mucho la cosa. ¿Usted cambió mucho su modo de hacer locución desde que comenzó en sus inicios como joven, manifestando de alguna manera, digamos, el producto a lo que luego lo consiguió con el carnet? Sí, siempre buscando, ¿no es cierto?, la posibilidad de que lo que a uno le ponen para vender, trate de venderlo. Entonces había que buscar la modalidad, no era... incluso ahora uno escucha de que... a mí me duele, ¿no es cierto?, que hay gente que a veces uno le dice, ¿por qué no busca de hacer esto de esta manera y no como lo está haciendo? Y no lo toman en la forma que nosotros lo tomábamos en aquella época. No es lo mismo vender un pantalón, una camisa, que vender pan o vender carne. Esos nos remarcaban a nosotros quienes tenían más experiencia. Venían y me decían, esto no es así, esto no se hace de esta manera. Y nosotros sabíamos tomarlo eso, sabíamos aprender ese mucho saber de los demás y tratar de perfeccionarnos, buscando siempre, fundamentalmente, decir lo que yo hice hoy, mañana tengo que hacerlo mejor. ¿Qué fue Caminando por Rivadavia para usted? Muy importante, pero lo más importante para mí fue Catamarca Crece. Catamarca Crece también. Claro, e incluso yo llego, le digo, es un programa que no se hace 20 años, y en algunos lugares muy recónditos allá en el departamento Ancasti, hay gente que me dice, ese es don Catamarca Crece. Exactamente. Identificaban con él. Después yo fui a España a transmitir Fórmula 1 y recorriendo un supermercado. Mientras uno caminaba al supermercado, una voz le decía, si usted quiere comprar agujas, tiene que ir al local 18 del tercer piso. Si usted quiere comprar automóviles, tiene que bajar al cuarto subsuelo. Si usted quiere comprar una bicicleta, tiene que subir al segundo piso. Entonces cuando yo volví, yo dije, ¿cómo puedo hacer para capitalizar aquello que a mí me llamaba tanto la atención de decir, ¿a dónde tengo que ir a comprar una cosa? Ahí surge Caminando por Rivadavia. Caminando por Rivadavia. Que era difícil, claro, porque no tenía grabador. No. Había la buena voluntad de Humberto Jerez de ir a recorrer él recorría los comercios, lo hacía un momento él, un momento yo, y ubicábamos a la gente, de decir, si quiere comprar una camisa tiene que venir a tal parte, si quiere comprar café tiene que venir a tal parte, si busca zapatos tiene que ir a tal parte. ¿Era un momento de gran creatividad para la radio en aquellos años? Era fundamental tratar de ser creativo, de buscar algo que llame la atención. Fundamentalmente es el hecho de que éramos únicos, entonces había que buscar que en cada momento la audiencia esté con uno, ¿no es cierto? No ser una cosa monótona. O sea, permanentemente decir qué puede gustar, qué puede interesar, cambiemos esto, hagamos aquello, busquemos la posibilidad. Hacíamos profeso un furcio para saber si el programa se escuchaba o no se escuchaba, porque no había
las posibilidades que tenemos ahora de hacer las consultas, de hacer todas estas encuestas que a veces son tan sinceras y a veces son tan malignas, ¿no? La encuesta era decir, por ejemplo, a esta hora, en lugar de decir las 22:05, decir 23:04, para que la gente al inmediatamente ratito la gente corregía. decía, y la hora, comprar un reloj nuevo, ¿cuándo vas a cambiar el reloj? Qué bárbaro. Entonces, esa era la forma de captar si éramos escuchados o no éramos escuchados. Vamos a hacer una breve pausa nada más, muy Correcto. cortita, y enseguida continuamos. Con gusto.